te quiero dar la bienvenida a este podcast titulado Caminando Juntos, el podcast donde la idea es que en conjunto podamos aprender, compartir nuestras historias, desaprender y desmentir estigmas o prejuicios que suelen existir acerca de temas relacionados con la salud mental. Esto con la finalidad de crear una comunidad de apoyo y comprensión, saber que no estamos solos ni solas y que hay personas que probablemente han pasado por situaciones parecidas a las nuestras con quienes podemos compartir experiencias. A través de este podcast nuestro objetivo es compartir, dialogar e inspirar a cada persona que nos escucha a cuestionar los estigmas a su alrededor. Acompáñanos en este emocionante recorrido mientras caminamos juntos hacia un futuro donde la salud mental sea una prioridad y donde ninguna persona tenga que enfrentar sus desafíos sola. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando Juntos. En esta ocasión tenemos a dos personas invitadas que pues de hecho estoy muy feliz porque son nuestros primeros invitados de este podcast. Hoy tenemos la participación de Paulo Manzano, embajador 2030 del Estado de Nuevo León y líder del proyecto APSIS, el cual busca hacer accesible la promoción de la salud mental y en un futuro brindar atención psicológica integral para las personas sordas. También nos acompaña Gabriela Torres, integrante activa de esta valiosa iniciativa y también es maestra sorda de lengua de señas mexicana. Juntos vamos a explorar cómo están trabajando para crear espacios seguros y accesibles en el ámbito de la salud mental para la comunidad sorda y también desmentir algunos estigmas que puedan existir alrededor de este tema. Me parece importante mencionar que para hacer este podcast posible, ya que no puedo comunicarme con lengua de señas mexicana, Pablo estará interpretando a voz las respuestas de la maestra Gaby y además estamos en una reunión de Zoom que tiene una transcripción automática que agrega en texto lo que Pablo y yo estaremos diciendo. Y pues nuevamente le doy la bienvenida a Paulo y a Gaby y me gustaría que se presentaran y nos cuenten un poco de ustedes, empezando por Paulo. Muy bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Bere. Mi nombre es Pablo Manzano, tengo 19 años y estudio último tetramestre de la carrera de Psicología en la UR, de la Universidad de Regiomontana. Como bien dijiste, soy el creador de APSIS, un proyecto del que voy a hablar un poquito más adelante, pero que en resumidas cuentas el objetivo es accesibilizar y promover la salud mental en la comunidad sorda de aquí del estado. Gaby, sí. Muchas gracias por la invitación, por participar aquí en este espacio. Mi nombre es Gabriela Torres. Yo soy una persona con discapacidad auditiva, soy sorda de nacimiento, sordera profunda. Yo soy ingeniera industrial administrador y también soy maestra de lengua de señas mexicana, ya desde hace muchos años. Soy líder del colectivo de sordos de aquí de Nuevo León y también soy integrante de diferentes organizaciones, colectivos, diferentes grupos. Y también soy presidenta del Consejo Consultivo de Atención a Personas con Discapacidad aquí en el municipio de Monterrey. Gracias nuevamente por estar aquí a los dos. Y en cuanto a las preguntas, vamos a empezar con algunas preguntas para Paulo relacionadas a su proyecto APSIS y después Gaby podrá compartirnos de su experiencia y al final habrá un momento de preguntas para que los dos respondan. La primera pregunta para Pablo es que nos gustaría conocer más a fondo tu proyecto, cómo nació la idea y qué fue lo que te motivó. Yo empecé en todo el mundo de la inclusión, de lengua de señas, no tengo muchos años, empecé apenas en 2020, en pandemia. Ese año fue mi primer curso de lengua de señas mexicana. De hecho, Gaby aquí fue mi maestra, pero de otro curso que tomé después. En aquel entonces también tiene una maestra sorda que impartía el curso, ahí en el TEC. Entonces, este curso yo no lo sabía en su momento, pero fue un parteaguas, un punto de partida porque pues me hizo descubrir mi propósito, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, en este curso, aparte de aprender sobre lengua de señas, conocer un poquito sobre la sordera,
me gustaba que te explicaran también temas como la cultura de sordo, ¿no? Como las limitantes que hay para personas con discapacidad auditiva y diferentes cosas. Entonces a mí como que ahí me di cuenta de que hay mucho trabajo por hacer y yo me puse a pensar, bueno, yo estudio psicología, en esos temas, en psicología, en servicios de salud mental, en terapia, ¿cómo es para una persona sorda, no? ¿Hay esos servicios? ¿Qué tanto son conocidos? ¿Qué tanto trabaja el gobierno para ellos? O sea, como muchas preguntas de las que no tenía respuesta y esa fue como que la espinita, ¿no? Que me salió de algo por aquí me llama, total. Acabó el curso, yo seguí en clases con esta maestra particulares, todavía era pandemia, entonces aún no tenía contacto con personas sordas como ahorita, y ya. Luego tomé otro curso un año después, en 2022, el año pasado, de hecho, apenas, con Gaby, con Gaby y con otra maestra sorda que se llama Ale, ahí en el Museo Marco, sí, el año pasado. Entonces, ahí fue todavía muchísimo más apertura porque ya tuve contacto con personas sordas y ya conocí a profundidad el mundo, ¿no? De las personas con discapacidad, de las personas sordas y sigo aprendiendo, pero me ha motivado muchísimo más a, pues, a seguir aportando en estos temas. Entonces, Apsis, la idea nace en ese primer curso, pero ahorita que he tenido un poquito más de contacto, conozco a más personas sordas, que he investigado más sobre el tema, pues ya he ido trabajando un poquito más. Y sí, o sea, Apsis primero era un proyecto de investigación, después fue como un proyecto social, un proyecto real, digamos. Entonces ya he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con personas sordas, de ir a instituciones como escuelas para niños sordos, como universidades donde hay personas con discapacidad. He trabajado en asociaciones y en grupos de personas sordas, como que me he empapado, me he metido a estos temas y pues me he dado cuenta de la necesidad que hay o de la falta de información o del desconocimiento y en general como de la falta de accesibilidad en temas de salud mental de la comunidad sorda. Más que nada eso es lo que me ha motivado y un poquito de la historia de cómo surge Abscess. Ok, muchas gracias por compartirnos. Y ahora que mencionas que empezó como un proyecto de investigación y ahora ya lo estás llevando pues más a la práctica en el día a día, si nos puedes contar sobre algunas de las acciones y proyectos que has estado llevando a cabo para mejorar la accesibilidad a servicios de salud mental y también la promoción de la salud mental para las personas sordas. Sí, como te dije, primero fue la parte de investigación. No fue solamente investigación, sino que también tuvo un poquito de trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, yo hice una encuesta que mandé a personas sordas, Gaby también le respondió, a mis amigos, a mis maestros, a contactos, sobre esos temas, ¿no? Sobre mi proyecto. Antes de que tuviera nombre y todo, eran preguntas enfocadas al tema de salud mental, ¿no? Primero fue el tema de prevalencia. Empezaba la encuesta como con esos problemas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés, ideación suicida, o sea, como digamos los más recurrentes, preguntaba, ¿tú los has experimentado? Y ya como que también para yo hacer un sondeo de qué problemáticas hay, si hay alguna que esté en mayor medida y demás. Y también preguntaba sobre el tema de la terapia. Por ejemplo, tú como persona sorda, ¿conoces a algún psicólogo que sepa lengua de señas, que atienda a personas sordas? ¿Has querido recibir ese servicio? ¿Qué opinas de la terapia? ¿Crees que debería haber más psicólogos que sepan lengua de señas? Como que también un poco de su opinión sobre el tema, ¿no? Y eso me ayudó mucho a planear mis demás actividades y a encaminar un poquito mi trabajo. Y aparte de eso de investigación, también he tenido, como mencioné, trabajo con instituciones donde hay personas sordas, donde hay grupos de personas sordas. Y ahorita he trabajado, por ejemplo, en la escuela Certoma, que es un CAM, un centro de atención múltiple para personas, para niños con discapacidad auditiva y también intelectual. Entonces ahí son niños sordos, es de las únicas escuelas para sordos que hay aquí en Nuevo León para niños. Y también estoy en la UT de Santa Catarina, que a las universidades en la educación superior es de las únicas también en todo el país que tiene una población importante de personas con discapacidad. Y es una universidad donde hay intérpretes en las clases, donde hay personas de diferente tipo de discapacidad, incluidas personas sordas. Entonces me he acercado a estos lugares, también he trabajado de la mano con personas sordas y he hecho, por ejemplo, algunas sesiones iniciales. Parte de mi objetivo era, bueno, yo soy una persona oyente, ¿no? Yo no puedo asumir qué es lo que una persona sorda necesita, qué problemáticas tiene, cómo vive la situación de salud mental, o sea, yo no puedo asumir, entonces yo ocupo meterme a conocerlo. Por eso mi interés en trabajar
con personas sordas, o sea, de la mano, y preguntarles a ellos, ¿ustedes cómo están? ¿Ustedes qué problemas tienen? ¿Ustedes qué retos han tenido? ¿Cómo viven esta problemática en su día a día? Y que sus respuestas me sirvan a mí para ir trabajando en ellas, ¿no? Entonces, ahorita he tenido ese tipo de sesiones con niños, con adolescentes, con algunos adultos, con jóvenes de prepa, de universidad, y he ido encontrando información. Y eso es como la parte del trabajo de campo con personas sordas. Aparte, también he hecho algunas, por decir, conferencias con el objetivo de sensibilizar y concientizar al resto de la población sobre esta problemática. Porque algo con lo que yo me topé en este camino era, pues bueno, yo ya estaba metido en el tema de lengua de señas, sigo aprendiendo, no, todavía no soy intérprete, sigo aprendiendo, pero ya pues todos como que ubicaban, Paulo está metido con la comunidad sorda, con la lengua de señas, y también soy psicólogo, entonces como que uní esas dos partes. Y siempre que yo decía, es que yo estudio psicología y mi objetivo en un futuro es poder atender a personas sordas, todos me decían como, nunca lo había pensado, o como, o sea, como descubrimiento, ¿no? Como un tema completamente nuevo. Entonces yo decía, pues porque nadie se pone a pensar en eso, o sea, porque es un tema tan nuevo. Si una persona sorda también tiene problemas de salud mental, también debe tener acceso a terapia, también es un derecho humano que tiene, como tú y como yo. Entonces, como me di cuenta de que también en la sociedad en general había muy poca información sobre el tema y, o sea, y nadie lo volteaba a ver. Es un problema que estaba muy escondido, muy enterrado, inclusive dentro de la misma comunidad sorda. Entonces, pues también lo que he hecho hasta ahorita han sido un par de conferencias con el objetivo de arrojar luz sobre el tema, ¿no? De hacer ruido, de concientizar, de que la gente vea que es una problemática que requiere atención y que no se está haciendo pues prácticamente nada para solucionarlo. Entonces también he hecho una parte de concientización a través de las conferencias. Y a través de esta parte de concientización, tanto con personas oyentes y tus actividades con personas sordas, si nos podrías compartir cómo ha sido la respuesta y el impacto de este proyecto de Apsis, que pues como bien dices, pareciera que es algo nuevo, pero pues en realidad la problemática pues se podría decir que siempre ha existido, pero ahora es cuando se le está dando esta visibilidad. Entonces, ¿qué respuesta ha tenido en la comunidad sorda y también en el sector de la salud mental? Primero es una respuesta como de sorpresa, no de, no lo había pensado, es verdad. Entonces, inclusive también dentro de la comunidad sorda, yo me he topado con personas sordas que igual me dicen lo mismo, como es que nunca alguien me ha hablado de temas de salud mental, o yo no conozco esos temas, o qué bueno, o sea, también parte de lo que me ha motivado a seguir es que he recibido como mucho aliento de parte de la comunidad sorda, ¿no? Personas como Gaby, o sea, ha trabajado muy cerca de mí, me dice como, pues que Paulo, como siempre, ha apoyado mucho a la comunidad sorda y él se ha acercado y nos ayuda, o sea, como buena respuesta, ¿no? Entonces, también de otras personas sordas, de mis amigos, de algunos maestros, me han dicho como, pues gracias, Pablo, que la verdad no me deberían de agradecer, porque es algo que se debería hacer, siento yo, ¿no? O sea, yo no lo hago para recibir ese tipo de comentarios, pero igual esa respuesta me ayuda a mí a seguir adelante. Entonces, sí he tenido buena respuesta de parte de las personas sordas y también por fuera, ¿no? O sea, psicólogos, como te he platicado también de, no, pues qué bueno que está haciendo este tipo de actividades, ¿no? Pero también siempre, bueno, una respuesta a lo mejor no tan positiva o un poco neutral es que antes cuando he platicado con otras personas sobre proyectos, sobre qué quiero hacer, o en general sobre la problemática de que no hay psicólogos para personas sordas, me dicen como, sí, es que se ocupa mucho, o si es muy necesario, y ya, como que ahí se queda en el que sí se debería hacer algo. Y yo, pues sí, por eso quiero hacerlo, ¿no? O sea, como siento que muchas veces es, sí se ocupa, pero pues no es mi problema. O sí es muy necesario, pero pues yo no puedo ayudar. Entonces también quiero como quitar un poquito esas ideas de que, pues aunque no estés metido en esos temas, puedes poner tu granito de arena y puedes aportar. Y es importante que lo hagamos. Entonces, pues he tenido varias respuestas, pero en su mayoría han sido positivas. Y lo que a mí más me interesa es que la comunidad sorda acepte este tipo de trabajo, ¿no? Por eso también desde antes yo me he metido a la comunidad sorda, yo he conocido a personas sordas de diferentes grupos, de diferentes edades, de diferentes lugares, porque yo no puedo llegar como, yo soy un oyente y a ti sordo, ten este proyecto, ¿no? Como imponer, o sea, yo no quiero eso, entonces quiero que la comunidad sorda me reciba, porque a fin de cuentas ellos son a quienes a mí me interesa beneficiar,
Entonces, por eso, pues antes tuve que haber tenido todo este contacto. Pero sí, en general han sido muy buenas respuestas. Ahora, hablando más a largo plazo, ¿cuál es el impacto que esperas lograr con tu proyecto en cuanto a la accesibilidad en salud mental para la comunidad sorda? Y pues también cómo visualizas un futuro más inclusivo y accesible en este ámbito, porque pues igual como mencionaste, pues tal vez hay muchas personas interesadas o que creen que se debe hacer algo, pero tal vez en este momento no estén haciendo algo. Y pues tú ahorita que estás pues siendo como de las primeras personas en sí hacer algo por esta problemática, ¿qué es lo que esperas en el futuro involucrando pues a toda la comunidad? Ahorita sé que es un tema nuevo y sé que al ser nuevo, al ser algo innovador, ocupo hacer ruido dentro de la comunidad sorda, pero fuera también. Entonces creo que mi principal objetivo de corto y largo plazo es que la gente sepa de esta problemática, que sepa de estos temas y que ya no sea esa respuesta de, ah, nunca lo había pensado o nunca me he puesto a pensar en eso. O sea, que ya sea un tema más hablado en general y que tanto gobierno como instituciones, como personas sordas, como personas oyentes que trabajan con personas sordas, como que ya conozcan más estos temas y ya no sea esa primera impresión del tema, ¿no? Y a futuro, pues sí, o sea, APSIS por las siglas quiere decir Atención Psicológica Integral para Sordos, para personas sordas. Entonces, ese es el objetivo principal, pero yo reconozco que ahorita yo todavía no me gradúo, ¿no? Y aunque me gradúe, ocupo una especialización, ocupo yo más preparación académica, entonces yo sé que ahorita no puedo cubrir con esa problemática que es la falta de atención. Yo no puedo atender a toda la comunidad sorda del Estado, ¿no? Porque también pues son casi 200,000 personas y estoy yo y hay uno que otro psicólogo en todo Nuevo León que sabe lengua de señas. O sea, no hay gente, no hay personal para hacerlo, lamentablemente. Entonces, parte del hacer ruido, parte del mover a más personas es que más psicólogos se animen a aprender lengua de señas, que más intérpretes se animen a estudiar psicología y poder atender, que más instancias de gobierno se muevan y hagan programas para la atención de personas sordas, o sea, más cosas, ¿no? Que se hagan más cosas porque yo sé que solo no puedo hacer mucho, pero haciendo ruido puedo motivar a otros a hacer cosas también. Entonces creo que en un futuro que se logre una atención integral, multidisciplinaria, correcta, eficiente, en contacto con la comunidad sorda y pues que la salud mental, que la terapia ya no sean un tabú entre la comunidad sorda. Porque sabemos que en la comunidad en general, en la comunidad oyente, si quieres verlo de una forma, todavía hay estigmas en temas de salud mental, todavía hay tabús, ya cada vez un poquito menos. Creo que la pandemia vino a enseñarnos que los problemas de salud mental están a la vuelta de la esquina, que es importante cuidar la salud mental, como que depresión, ansiedad, diferentes problemas, pues no son de gente loca y todo ese tipo de cosas que hemos quitado. Pero en la comunidad sorda todavía no. O sea, le falta mucho camino por recorrer. Entonces creo que pues también el objetivo es que se empareje un poquito el asunto y que estos temas en general sean más conocidos y que las necesidades sean correctamente atendidas. Pues muchas felicidades por este proyecto, que también con Caminemos Juntos pues esperamos también poder ayudar a visibilizar esta problemática porque creemos que es importante que la salud mental sea accesible para todas las personas. Así que pues si están viendo este video o están escuchando este podcast, una forma en la que pueden ayudar también es compartiendo este video en las redes sociales para conocer un poco más sobre esta problemática y la comunidad sorda y también compartiendo pues o siguiendo las redes sociales de APSIS que al final Pablo nos va a compartir. Y ahora nos gustaría también aprender y escuchar las historias que tenga para compartir Gaby. Así que nos gustaría saber primeramente si podrías compartirnos, Gaby, cómo ha sido tu experiencia personal al buscar servicios de salud mental accesibles como persona sorda o en general cualquier tipo de servicio. Muy bien. Bueno, antes no había tantos servicios para la correcta atención en temas de salud mental, ¿no? Para la atención de la comunidad sorda no había prácticamente nada. Tampoco había, por ejemplo, personas especializadas en esos temas o psicólogos, no había accesibilidad.
Otros servicios, en mi experiencia, por ejemplo, hace poquito yo fui a un banco para cancelar una tarjeta de crédito que ya no la usaba, entonces la quería cancelar. Entonces nada más fui. Y la persona que trabajaba ahí, la que me atendió, me dijo, pues tuve a hacer una llamada de teléfono para cancelarla, para que te atiendan ahí, ¿no? El centro de atención de llamadas telefónicas. Y yo le dije, no, pues yo soy una persona sorda, ¿cómo le hago? Y me dijo, pues tú busca un amigo, busca un familiar para que te ayude a hacer la llamada. Y yo, ok, ok. Yo como siento que como persona sorda no hay opciones, ¿no? Para mí, o sea, mandar un mensaje de WhatsApp, otras formas que deberían haber, y le preguntaba más fácil, pero pues no, yo no quiero que otra persona me apoye, o sea, yo debería poder solo. Entonces, no hay muchas alternativas siendo una persona sola. Entonces, ni modo, tuve que traer yo a una persona, a un amigo mío que viniera conmigo. Él estaba hablando y pues yo me sentía un poquito excluida, ¿no? En el banco. Ya. Bueno, en el banco me marcaron a mí como cliente imposibilitado y también mencionaron ahí yo como persona sordomuda. Entonces, o sea, como si yo no pudiera hablar, como si yo no tuviera voz, no me entendían. Entonces, como persona vulnerable, ¿no? Así es como me sentí en esa experiencia. Entonces ese día, la verdad, sí sentí un poco feo, me sentí discriminada, porque siento que no respetaron mis derechos. Igual como cualquier otra persona, pues no fui igual. Pues realmente creo que pues es una situación que por la que nadie debería de pasar y pues el hecho de que una persona pueda escuchar o no, no debería ser una razón para que se le nieguen o se le dificulten ciertos procesos que pues son tan necesarios en nuestro día a día como ir al banco a sacar dinero o ese tipo de cosas. Y por ejemplo, hablando de la salud mental, que incluso pues actualmente se consideraría incluso pues en la población en general que algunas personas mencionan que la salud mental es un privilegio o el tener el acceso a los servicios de salud mental, lo cual pues creo que esto ni siquiera debería de ser así. Pero pues en tu caso, ¿qué mensaje te gustaría decir para las personas que tengan algunas dudas o prejuicios sobre la comunidad sorda? Por ejemplo, que dijiste que esta persona dijo que eras sordomuda cuando en realidad pues no es así. Si podrías explicarnos un poco sobre estos prejuicios que existen. En la sociedad de personas en general, algunos piensan que las personas sordas a lo mejor son muy tontas o son ignorantes o que tienen muchos problemas, que es muy negativa. Y hay diversidad, ¿no? Hay diferentes personas sordas, tienen diferentes niveles de educación, y también hay personas sordas, por ejemplo, que ya están graduadas de universidad, ¿no? O sea, de carreras que las personas pueden trabajar. Depende mucho del perfil de la persona, de la experiencia de la persona, de su habilidad, pero vamos a trabajar igual que las personas en general, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en gobierno. Yo trabajo en la atención a la comunidad sorda nada más para diferentes trámites. Entonces, algunas personas sordas se sienten muy contentas porque hay una atención especial para ellos, ¿no? Hay información en lengua de señas mexicana, hay videollamadas para darles mejor atención. Entonces, se sienten contentas de que poquito a poquito ya hay un poquito más de atención y que no ocupan de familias, de amigos, que ellos solos pueden atenderse, ¿no? Se sienten contentos de eso. También algunas, cuando descubren que estoy trabajando como todos, igual que las personas oyentes, pues se sienten emocionados, ¿no? De ver una persona sorda en ese lugar y de poderse identificar con un profesionista que también tiene una discapacidad auditiva.
una persona independiente, ¿no? Cuando me voy a trabajar. Entonces, pues nada más recordarles que los oyentes en el mundo también tienen problemas en el mundo y que también necesitan ayuda, igual que los sordos, porque pues somos iguales, somos personas, que no debería haber vergüenza y pena en esos temas porque pues todos los vivimos. Ok, muchas gracias también por compartirnos tanto tus experiencias como las experiencias de otras personas que has podido observar. Y bueno, ahora específicamente hablando de la terminología, ya que pues en el camino a promover una sociedad inclusiva y derribar los estigmas y prejuicios, es importante que se utilice los términos correctos y respetuosos al referirnos a diferentes tipos de personas. Y específicamente a la comunidad sorda, por ejemplo, he escuchado que se utiliza mucho el término sordomudo para describir a personas sordas, pero pues sabemos que esta expresión no es adecuada. ¿Podrías aclararnos por qué es preferible utilizar otro término y cuál sería la terminología correcta que deberíamos utilizar para referirnos a las personas sordas o a la comunidad sorda? Es importante decir, por ejemplo, se puede decir personas con discapacidad auditiva o persona sorda o hipoacústico. Por ejemplo, en la comunidad sorda es una minoría, ¿no? Es una minoría lingüística. Entonces, su primer idioma para las personas de esta comunidad es la lengua de señas mexicana y su segundo idioma es el español. Entonces, hay diferencias, hay diversidad, pero, por ejemplo, algunos piensan que es importante que las personas hablen, usen su voz, pero pues no, algunos deciden hacerlo, otros no, otros reciben terapia de lenguaje y aprenden a hablar muy bien el lenguaje del español, como su familia les apoya económicamente por esa parte, pero debemos preguntar, o sea, tú puedes hablar o tú por qué no hablas, ¿no? O sea, es importante siempre en la comunidad sorda entender que es una lengua diferente y no poner atención a los problemas auditivos. No es solamente como también tener que la comunidad sorda tiene una cultura propia, una identidad cultural y sordomudo es incorrecto. ¿Por qué? Porque se puede considerar ofensivo. No es una palabra peyorativa al final de cuentas. Entonces, las personas sordas no tienen problemas en sus cuerdas vocales, ¿no? O sea, entonces no tienen problemas para usar sonidos, para, para hacer su voz, nada más que por la mayoría usa lengua de señas. Continuando con esto que mencionas de la cultura, pues también me llamó la atención que ayer hicimos una videollamada como para practicar las preguntas y yo había buscado un video en YouTube de cómo hacer el saludo en lengua de señas mexicanas y yo había hecho esto, pero, o sea, yo no sabía, fue lo que encontré en YouTube y luego Gaby me dijeron que eso, como las personas sordas normalmente prefieren no utilizar las palabras como cuando empiezan con la letra inicial. Entonces, si podrías explicarnos un poco más sobre esto también. Sí, sí es verdad. La lengua de señas mexicana, la LSM, tiene gramática propia, ¿no? Es diferente al idioma español. En español hay oraciones, por ejemplo, la casa es bonita, ¿no? Eso es en español. Pero en lengua de señas mexicana hay diferentes, o sea, la gramática es diferente. Por ejemplo, tú dirías casa bonita, simplemente. También como hacer un poco más conciso, o sea, los gestos también es importante, el movimiento, es un idioma diferente, la LSM. Entonces,
no hay que confundir la lengua de señas mexicana con el español, pues no, son diferentes. Por eso, cuando te las señas, pues es hacerlo más natural es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, el hola, pues con la mano completa es muchísimo natural. El hola con la H, con esa configuración, algunos lo usan, pero los oyentes a veces lo copian, ¿no? Los oyentes lo usan más que los sordos, pero recordar que la mano de esta forma significa H y por eso hola, pero recordar que pues eso sí se entiende, pero le recomendamos usarlo más natural, ¿no? Para un mensaje más claro, usar los gestos también, porque es la lengua de señas mexicana. Primero, pues Caminemos Juntos es el proyecto que yo tengo, que es un proyecto que busca concientizar sobre la salud mental y prevención del suicidio, así como eliminar los estigmas que existen sobre estos temas. Y también queremos crear espacios seguros donde las personas puedan expresarse abiertamente sobre sus problemas y buscar ayuda sin temor a que sean juzgadas, y donde se fomente una cultura de empatía y de apoyo. Entonces, me gustaría saber, desde tu perspectiva, qué representaría para ti en lo personal este espacio seguro en relación a la salud mental. Ok. Es importante que las personas ahora se sientan bienvenidos, primero que nada, ¿no? Incluidos. Nada de discriminación. Es importante tratarlos con afecto, con cariño. La empatía también es una parte muy importante para que ellos puedan expresar, ¿no? Sacar las cosas libremente, sin pena, sin guardárselo. No, no, abrirse. Entonces, para que el lugar sea considerado un espacio seguro, pues eso tendría que tener. Y bueno, la última pregunta específica es, ¿qué consejo o un mensaje positivo le darías a algunas personas que puedan estar buscando apoyo emocional o enfrentando desafíos en su bienestar mental? Muy bien. Pues yo que primero que nada buscar a los familiares, a los amigos de confianza, de verdad que te ayuden, ¿no? Si no tenemos este apoyo, pues también siempre está la opción de buscar a un psicólogo. Entonces, también es importante que las personas sepan, estén conscientes de que es válido buscar ayuda, es válido necesitarla, no, no hay nada de malo, no debería haber vergüenza en temas de salud mental, no es malo, no significa que estás loco, no, es válido. Por ejemplo, las emociones, ¿no? A lo mejor si yo experimento depresión, pues es más normal de lo que me imagino. O emociones como, si yo me siento enojado, es normal, está bien. Si yo me siento triste, no pasa nada, ¿no? Validar las emociones también te puede ayudar. Ok, muchas gracias por las respuestas. Ahora es el tiempo de preguntas para los dos. Quien quiera responder puede hacerlo. Y la primera pregunta relacionada otra vez al proyecto de Apsis. ¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado al buscar la accesibilidad? Por ejemplo, en caso de que hayan buscado alguna vinculación con alguna organización o institución, ¿ha sido fácil o han habido obstáculos o prejuicios que dificulten este proceso? Muy bien. En la sociedad en general, por ejemplo, dentro del trabajo de gobierno, instituciones, la mayoría no conoce bien, no hay mucha información de temas de discapacidad auditiva o de cultura de sordo, no, no existe ese conocimiento. Por eso a veces siempre hay barreras, siempre hay obstáculos o limitantes de la comunicación, no hay una correcta accesibilidad. Entonces, si es verdad, algunas instituciones, empresas, a lo mejor buscan un beneficio propio, ¿no? A veces no piensan un beneficio para la comunidad sorda, pues no, buscan más ser egoístas y quieren ganar, les interesa
a lo mejor ganar premios o fotos o fama. Entonces, la verdad, pues no hay una verdadera inclusión en muchos casos. Complementando lo que decía Gaby, pues siento que sí, ¿no? O sea, el principal problema que hay para la accesibilidad en temas de salud mental es el desconocimiento, ¿no? Que es un tema que no conocen y que si han escuchado de él, como decía Gaby, no tienen contacto con la comunidad sorda, no conocen la cultura del sordo, no saben cómo correctamente atender a las personas, entonces pues no pueden avanzar porque no conocen, simplemente. Entonces, pues sí, yo creo que ha sido esta parte del desconocimiento, de que hay todavía mucho estigma, que hace falta un correcto contacto para poder saber tú como institución, tú como gobierno, tú como persona, o sea, lo que sea, cómo puede ser más accesible, porque pues no saben, ¿no? A lo mejor sí, algunas hacen prácticas malas, como decía Gaby, ¿no? De que buscan beneficio propio, buscan ganar dinero, buscan fama. Algunas no, pero las, pues aunque no sean malas empresas o malas instituciones, aunque sean buenas, pues no saben cómo ayudar porque no tienen este conocimiento. Entonces yo creo que el principal desafío ha sido el desconocimiento, la falta de información, la ignorancia, si quieres verlo también, lo que obstaculiza todo este camino. Igual, por ejemplo, en los bancos, ¿no? O sea, no hay mucha información para las personas, o piensan que son ignorantes. Con el objetivo de desaprender ciertas creencias o prejuicios que podríamos tener, ¿podrían compartir algunos de los mitos más comunes que han encontrado o que han percibido y cómo se pueden desmentir? Okay. Las personas en general pueden pensar que personas sordas no podemos hacer las cosas fáciles o sencillas, no simples. Por ejemplo, cocinar o viajar, estudiar, trabajar, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, piensan que tenemos un problema cognitivo, ¿no? O sea, que no podemos aprender igual que todos, que no podemos, pero eso no es verdad. También, este, no creen que la comunidad sorda tenga habilidades, que tengan competencias igual que las demás personas. En cuanto a los mitos, pues sí, también está la parte que creen que somos mudos, por eso usamos la lengua de señas mexicana, porque no podemos hablar. Por eso, pues con las manos, lengua de señas. No, 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 eso está equivocado. La lengua de señas, como explica hace rato, lengua de señas es un idioma y así es, se usa, la comunidad de personas sordas lo utilizan como comunidad lingüística. Pues sí, yo creo que la parte de desmentir o de quitar los mitos es, por una parte, buscar información, porque ya hay mucho contenido que lo explica, pero creo que también es aprender de las personas sordas, ¿no? O sea, en mi experiencia, por ejemplo, tratando con personas sordas, con Gaby, con diferentes personas, ahí te das cuenta de que son personas, de que muchas de ellas son muy hábiles, son muy inteligentes, son muy capaces, o sea, son personas y tienen habilidades y tienen talentos y eso creo que tú lo descubres hasta que tienes el contacto. Entonces, para los oyentes, pues es quitarnos esos miedos de a lo mejor yo no puedo comunicarme, no pasa nada, inténtalo. Las personas sordas son muy comunicativas, o sea, créeme que aunque tú no sepas lengua de señas mexicana, se da a entender. Entonces, creo que para desmentir muchos de esos mitos, pues es meterte y conocer y preguntar y equivocarte. Y ahí tú te das cuenta de que las personas sordas, que tenemos mucho que aprender de ellas, pero que no podemos hacerlo si nunca estamos en contacto con ellas. Y por eso es importante también, deben tener contacto con la comunidad sorda, ¿no? Y ahí ver y conocer que hay diversidad, que hay niveles de educación diferentes en los sordos y que algunos, pues a lo mejor no tienen tanto nivel educativo, no tienen tanto apoyo de la familia, no van a las escuelas porque tampoco hay demasiadas, entonces hay mucha diversidad, pero te ocupas ver y conocer para darte cuenta de eso. Y hablando de eso que mencionan, para ustedes, ¿qué es lo que incluye una verdadera inclusión? Muy bien. Una inclusión de verdad, ¿qué significa?
para mí es primero que nada aceptar y respetar la diversidad de las personas. O sea, no tener ideas falsas, no, pues siempre debemos tener esa conciencia, esa sensibilización, aprendiendo la comunidad sorda, la cultura, ¿no? Cómo es. Para tener inclusión, pues es importante reconocer que somos iguales como personas en muchos sentidos. Para ustedes, ¿qué mensaje les gustaría compartir con nuestra audiencia de Caminando Juntos, que es este podcast, sobre la importancia de la inclusión y la accesibilidad en el ámbito de la salud mental? En temas de salud mental en general, creo que tanto Caminemos Juntos como APSIS comparten esa idea, esta filosofía de que la salud mental es de lo más importante que existe y que para poder aprovecharla y para poder cuidarla y para poder educar a otras personas, pues ocupamos quitar estigmas, quitar barreras e informarnos, ¿no? Entonces creo que un mensaje es a las personas sigan aprendiendo, sigan informándose en esos temas, sigan interesándose y también pregúntense las cosas, ¿no? O sea, hagan ese ejercicio de, a ver, ¿yo qué opino sobre este tema? ¿Está bien? ¿Está mal? Pregunto a otra persona, me meto a investigar, o sea, creo que esa parte es muy importante para reconocer la importancia de estos temas y también cómo ir multiplicando este mensaje. Y creo que también en tema de inclusión, pues reconocer que hay mucho trabajo por hacer y que yo, por ejemplo, lo he visto, o sea, yo soy una persona sin discapacidad y tienen la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad, personas sordas, personas con discapacidad motriz, personas ciegas, o sea, diferente tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los grupos en los que estoy, hay un lema que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Y creo que es un lema muy poderoso porque quiere decir que ocupamos esa perspectiva. O sea, que es muy fácil, por ejemplo, yo como persona oyente, yo como persona sin discapacidad, decir, es que ellos ocupan esto, es que ellos piensan así, es que ellos tienen esos problemas. No, hay que meternos a ver si realmente es verdad, hay que conocer su experiencia de vida porque no es la misma que yo tengo y no puedo quitarles su voz, no puedo invisibilizarlos, tengo que respetar su independencia, su autonomía, su voz, ¿no? Su mensaje, porque creo que eso implica una verdadera inclusión. Entonces, allá afuera, pues es buscar la forma de tener este contacto, de desaprender esto que a lo mejor ya tenemos muy arraigado sobre esos temas, porque así lo hemos visto, así se nos ha enseñado, así lo vemos en la tele, en los medios de comunicación, ¿no? Cada vez un poquito menos, pero tenemos muchas ideas erróneas que son equivocadas y que no nos damos cuenta hasta que tenemos ese contacto. Entonces, volviendo a lo mismo, la importancia de conocer a esas personas y eso es lo de inclusión, ¿no? Ahora mezclando los dos, inclusión y salud mental, no, pues todavía más trabajo para hacer. Entonces, pero todo se empieza metiéndote, investigando, desaprendiendo y aprendiendo, y pues ya el resto como es pasitos pequeños. Sí, sí. Por ejemplo, como dijo Paulo, el lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Eso es muy cierto, ¿no? No podemos trabajar, por ejemplo, no podemos trabajar con la comunidad de personas sin discapacidad, como personas oyentes solamente, como sin esta perspectiva de discapacidad, pues no, o sea, no podemos trabajar solamente como que los encargados, que organizadores, que los líderes sean personas sin discapacidad, no, pues debemos también incluirlos, hacerlos parte del trabajo, trabajar en equipo, y eso es verdad, ¿no? La inclusión plena implica muchas veces como se separa, pero no, y eso fracasa. Entonces es mejor trabajar en conjunto, en equipo, pero incluyendo a personas con discapacidad auditiva o diferente tipo de discapacidad, ¿no? Con experiencia, preparando las cosas, o sea, juntándose, uniendo a las personas y dándoles la autonomía que se merecen. Sí, yo concuerdo con lo que dijeron los dos. Y pues como mencionamos en algún punto, hablando de salud mental, se podría decir que después de la pandemia hubo un avance positivo
y pues todavía queda un gran camino por recorrer en cuanto a temas de inclusión y accesibilidad, pero ¿consideran que en los últimos años ha habido un avance? Muy bien. Sí, antes había mucha discriminación, ¿no? Por ejemplo, no había accesibilidad, por ejemplo, los intérpretes de lengua de señas mexicana, ¿no? Había muy poquitos en muy pocos lugares, tampoco había, este, por ejemplo, cuando había emergencias, no había intérpretes que pudieran estar apoyando, ¿no? Entonces, este, hay mucho tabú y había mucho tabú y mucha falta de apertura, mucha falta de sensibilidad, pero ahorita poquito a poquito se han ido quitando esas cosas, se ha ido eliminando la discriminación, las ideas falsas pues ya se han ido quitando porque estamos empezando a hacer mucha difusión de estos temas, ¿no? Tema de discapacidad auditiva o de tema de la sordera, ¿no? Como esta difusión. Ahorita sí hay más oportunidades de trabajo para personas sordas, por ejemplo, ¿no? Para contrataciones. También hay diferentes oficios de personas sordas. Sí, todavía faltan muchas cosas por hacer en cuanto al trabajo. Ojalá pues, pronto en un futuro sigamos mejorando en estos temas. ¿Y qué consejos sugieren para que otras personas, tanto sordas como oyentes, puedan unirse a esta lucha para desmentir mitos y estigmas en el ámbito de la salud mental y la inclusión? Muy bien. Bueno, creo que primero que nada es ser empáticos, ser solidarios. En tema de salud mental, pues es reconocer que podemos hablar de temas de salud mental de forma normal, ¿no? O sea, no pensar que son cosas feas, que son cosas malas. No, pues es importante valorar esos temas y validarlos, ¿no? Identificar emociones de todas las personas también creo que es un consejo. Muy bien. Y yo complementando, pues creo que sí. O sea, creo que para unirse a esta lucha, primero el trabajo empieza conmigo mismo, ¿no? Dentro de uno y ya después se afuera. Entonces creo que para poder desmentir mitos, para poder quitar estigmas, primero tengo que quitarlos dentro de mí. Primero yo tengo que hacer el ejercicio de, a ver, sobre ese tema, yo qué opino, esa idea es correcta, es incorrecta, está mal, está bien. Ir aprendiendo yo poquito a poquito, quitarme mis prejuicios, mis estigmas y ya después irlos multiplicando, ¿no? Si escucho en mi familia, oigan, esto no es así, esta palabra no se dice así, no es sordo, no es sordomudo. O sea, esas cositas pequeñas como ir yo replicándolas, pero yo tengo que empezar dentro de mí. Entonces, pues volviendo a lo que ya comentábamos, primero es hacer ejercicio propio, este, y luego meterme, ¿no? Y luego meterme y tener contacto con esas personas y trabajar de la mano, ¿no? O sea, siempre en temas de inclusión, por ejemplo, dándoles el lugar a las personas con discapacidad o a las personas sordas o a las personas en todos los ámbitos, ¿no? Personas migrantes, adultos mayores, niños, o sea, todas las comunidades, a lo mejor todos los grupos que estén en situación de vulnerabilidad. Si queremos incluirlos, tenemos que darles un espacio, tenemos que darles una voz y tenemos que reconocer su autonomía, su perspectiva, ¿no? Pues reconocer su, su valor como personas. Sí, y también nada más, por ejemplo, eh, en Google, en redes sociales, hay un poco de información, por ejemplo, en el tema de, no sé si es sordomudo, ¿no? Sí lo he visto, pero yo he visto personas de la comunidad oyente, del gobierno, que parece que no les interesa atender esas cosas, ¿no? Como, ah, sí, está bueno. Por ejemplo, en mi trabajo, yo comparto información sobre esos temas, ¿no? Se debe decir personas con discapacidad auditiva, ¿no? Para que los demás, pues sepan los temas, pero he visto que no les interesa. Entonces también una problemática es que hay una falta de interés.
de qué palabras son correctas, de cambiar los términos, la terminología incorrecta. Entonces siguen equivocando porque pues, no les interesa. Ahora, con todo esto de hacer una sociedad más accesible, ¿qué servicios, aplicaciones o herramientas pueden compartirnos para aprender lengua de señas mexicana? Hay muchas apps que se pueden descargar en el celular, por ejemplo. Yo recomiendo algunas de ellas. Por ejemplo, Dilo Enseñas, es muy buena. También pueden ver videos, tutoriales, ahí mismo en YouTube, pero deben preguntar a personas sordas, ¿no? ¿Cuál es mejor? Preguntarles a ellos, porque hay muchos videos en YouTube, como Dilo Enseñas, también lo que se llama, en el DIF de Nuevo León, también hay cursos de lengua de señas mexicana, hay un instituto que se llama IPLIAP, IPPLIAP, de la Ciudad de México, muchos videos de cuentos, por ejemplo, en lengua de señas mexicana, ¿no? Hay muchos, hay muchas plataformas también, por ejemplo, la plataforma de Aulex. Esta plataforma es muy buena. También otra que se llama Wikis, creo. A ver, otra vez. Es Wikis. Perdón, es que está en inglés. Sí, pero ahí también hay videos sobre lengua mexicana y sobre español. También, al momento de aprender lengua mexicana es importante tener cuidado porque a veces yo veo que las personas aprenden de otro país. Por ejemplo, la lengua de señas de Estados Unidos, que es en inglés. Entonces, hace poquito una persona vino y me dijo, hola, me hizo una seña en lengua de señas americana. Yo le dije, no, 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 eso es de Estados Unidos, no es aquí. Aquí en México usamos la lengua de señas mexicana. Y me dijo, ay, perdón, me avergonzaba. No, entonces también sabe que la lengua de señas no es igual en todo el mundo, ¿no? Lengua de señas mexicana es importante buscar aquí porque es la que se utiliza en el país. Complementando lo que dijo Gaby, en mi experiencia como alumno de lengua de señas mexicana, creo que lo más valioso es aprender de personas sordas, ¿no? Es igual que aprender inglés de una persona de Estados Unidos, es muchísimo mejor, ¿no? Como de un nativo. O sea, que igual. La lengua de señas mexicana le pertenece a la comunidad sorda porque es su lengua materna. Entonces, si aprendes de un sordo, para mí es muchísimo mejor que la mayoría de los oyentes que pueden enseñarte esta lengua. Yo también, lamentablemente, yo he visto también, por ejemplo, muchas personas oyentes que tomaron un curso básico de lengua de señas mexicana y ya sienten que pueden enseñar, ¿no? Entonces yo he visto algunos, inclusive amigos o conocidos, que yo los veo y digo, pues tú todavía no tienes un nivel acá muy bueno, ¿no? Y ya estás enseñando lengua de señas, pues no. O sea, creo que, y no lo hacen de mala forma, pero no conocen esos temas. Entonces, sí hay algunos oyentes que son muy buenos, hay algunos intérpretes que son muy buenos, pero ellos tienen contacto con la comunidad sorda, ¿no? Los sordos los conocen, entonces ellos aprenden de la comunidad sorda y sí pueden enseñar, pero es importante como ser muy, muy crítico, ¿no? O sea, saber muy bien cuál es bueno, cuál es malo y de preferencia buscar lugares donde personas sordas te enseñen. En mi experiencia, aquí en Nuevo León, en Monterrey, está el TEC de Monterrey, por ejemplo, en la maestra sorda ahí, está el Museo Marco, de hecho Gaby es maestra del Museo Marco, muy buen curso, que los sábados está también el DIFCRE, ahí es una persona oyente, es un intérprete, pero también es muy buena opción. Dilo Enseñas, también de repente hace cursos de lengua mexicana, básicos, y también tienen contenido informativo, pero son personas sordas enseñando. Entonces, siempre buscar eso porque es muchísimo mejor. Y también, o sea, los cursos son una parte, pero creo que el contacto es más importante. O sea, en mi experiencia, yo he aprendido muchísimo más rápido platicando con una persona sorda que en una semana de curso, ¿no? Entonces creo que también el contacto, buscar a lo mejor asociaciones como Dilo Enseñas, que de repente hace eventos de integración entre sordos y oyentes,
o el colectivo Sordos de Nuevo León, que también de repente hace eventos donde invita a sordos y oyentes. Como que ese contacto es muy importante para que tú poquito a poquito te vayas abriendo, como que te vayas quitando ese miedo, o sea, poquito a poquito. Y siento que eso también ayuda muchísimo más, porque no solamente conoces la lengua, sino conoces a la comunidad que la utiliza. Entonces, eso es muchísimo mejor. También, por ejemplo, hay personas oyentes que a lo mejor son nuevas, que conocen, tienen conocimientos básicos, todavía no terminan, ¿no? Son básicos y sienten, se emocionan, es normal, pero hay que ser pacientes, hay que entender que algunos, no todos, ¿no? Pero algunos quieren enseñar como maestros de lengua de señas mexicana, básico, pero deben de primero saber sobre la cultura del sordo, ¿no? ¿Por qué la cultura del sordo es igual que la cultura del oyente? No, son diferentes. Entonces, primero, conocer cómo es la cultura de la comunidad sorda, tener ese contacto dentro de la comunidad, ¿no? Y también se ocupan muchos años para poder lograr eso. Aparte, yo recomiendo que deben, los maestros de lengua de señas mexicana, no importa si son oyentes sordos, eso no importa mucho, ¿no? Igual. Pero si es oyente, bueno, hay algunos, por ejemplo, que son muy buenos, que yo los respeto, porque tienen mucha experiencia, tienen muchos años, oyentes, machos oyentes, que también son intérpretes, y ellos son aliados de la comunidad sorda, ¿no? Entonces, ellos trabajan en equipo y si es válido que ellos puedan enseñar, nosotros como sordos, pues también los recomendamos, porque son personas con ética, son personas respetuosas, ¿no? Entonces, en cuanto a la enseñanza de lenguaje mexicana, pues sí pueden hacerlo. Pero yo pienso que, ya puedo enseñar lenguaje mexicana, pues no, hay que esperarnos, hay que, por ejemplo, yo ahorita estoy empezando a aprender el idioma maya, ¿no? Pero no puedo ya empezar a enseñarlo, que es un idioma diferente. Entonces, pues yo respeto ese idioma y no puedo tampoco quitarles el trabajo o las oportunidades a las personas mayas de enseñar su lengua. Entonces, porque es su cultura, igual, por ejemplo, las comunidades indígenas, ¿no? La comunidad sorda tiene muchas similitudes. Es importante primero conocer la comunidad y no quitarles, por ejemplo, no caer en la apropiación cultural, ¿no? Aparte de eso, cuidar siempre. Por ejemplo, yo uso algunos influencers en TikTok que son oyentes. Ellos hacen videos enseñando LSM. Algunos, la mayoría se equivocan, comete errores y toda la gente lo ve y son famosos y buscan hacerse viral. Entonces, pues también se emocionan y hacen contenido, pero pues no, o sea, muchos likes, ¿no? Pero me preguntan eso y yo digo, no, hay que tener cuidado, no, es investigar siempre, preguntar a los maestros que están preparados, que están capacitados, sordos, oyentes, no importa, ¿no? Pero es importante tener cuidado de esas cosas. Por ejemplo, pensando como, yo quiero que todos los oyentes no tengan la oportunidad laboral. No, 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 o sea, simplemente conocer que la cultura sorda, pues es así, se deben hacer las cosas. Muchas gracias por las recomendaciones. También, si vamos a tratar de ponerlas en la descripción también para que puedan acceder a ellas. Y también una pregunta, mientras estamos aprendiendo lengua de señas mexicanas, que pues como mencionaron, puede ser un proceso en el que tenemos que ser pacientes, pero ¿de qué manera podemos tratar de brindar esta accesibilidad si todavía no sabemos lengua de señas mexicana? Muy bien. Hay muchas diferentes formas de comunicación. Por ejemplo, está la escritura en un papel o en notas en el celular o en WhatsApp. También está la mímica, señas naturales. Ustedes saben, los oyentes, por ejemplo, la señal de comer,
no es muy natural. No, son simplemente mímica. Entonces, también movimiento del cuerpo se puede usar para comunicarse, leer los labios. Algunos sordos pueden leer los labios. Entonces, también enseñar las cosas, ¿no? Por ejemplo, a través de fotos, de dibujos, se entiende un poquito más claro cuál es el mensaje. Hay muchas formas de comunicación, por eso es importante que las personas se quiten quizás esas limitantes de comunicación, ¿no? O sea, que se quiten el miedo, que es normal, sí, la primera vez, pero es importante estar tranquilos, fomentar respeto para comunicarse mejor. Por ejemplo, señas naturales, no sé. Mira, ¿no? Señalar también se entiende, ¿no? Aquí y allá, es muy natural. Igual ustedes cuando se van de viaje a otro país, otro idioma, pues no batallan porque se comunican con mímica, ¿no? A lo mejor con diferentes señas entienden. Igual aquí, la comunicación con las personas sordas también se puede dar de muchas maneras. Ya estamos llegando al final de las preguntas. Creo que pudimos aprender mucho y también desmentir algunos mitos que existen sobre las personas sordas. Y ahora quisiera que nos recomendaran si es que hay una persona sorda viendo este video y quisiera encontrar una comunidad de apoyo o estar en contacto con más personas sordas, ¿podrían recomendar algún espacio o algún grupo? Ok, como dije hace ratito, es importante buscar el contacto con la comunidad sorda, ¿no? Con las personas sordas. Hay mucha información en Internet, en Google, si tú buscas, por ejemplo, puedes preguntar aquí dónde hay grupos de apoyo para personas sordas, dónde hay asociaciones, ¿no? Entonces ahí puedes buscar información. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos preparadas de Caminemos Juntos, pero no sé si hay algo más que ustedes quisieran comentar, que creen que faltó mencionar o preguntar. Bueno, pues creo que en general todo muy bien. Nada más ojalá ustedes, lo que están viendo, aprendan de esta plática, de lo que comentamos aquí, para que abran un poquito más los ojos y conozcan de esos temas, ¿no? Que aprendan. Muy bien. Y yo, pues también, ¿no? Creo que el primer paso, como ya dije muchas veces, es conocer, es meterte, es ver, es aprender, tener contactos. Entonces, creo que esos temas a lo mejor son nuevos, son quizás llamativos, ¿no? La gente le da curiosidad de, una persona sorda, lengua de señas, ¿no? Como siempre es esa parte, pero creo que siempre podemos ir más allá, ¿no? No solamente aprender señas y ya, o sea, creo que hay mucho que podemos hacer, hay muchas formas de apoyar y creo que, como dije, mucho de eso, de cómo podemos apoyar, pues es conociendo a la comunidad sorda o a la comunidad de personas con discapacidad o a cualquier grupo que tú busques apoyar, es primero entrar y conocer cómo viven su vida, qué experiencias tienen y ya, pues yo puedo desde mi lugar, desde mi profesión, desde mi trinchera, apoyar. Entonces creo que, pues ahora estoy hablando como de salud mental, que era más el objetivo de este espacio, pues también reconocer que todos tenemos problemas de salud mental, que al ser humanos, es lo que compartimos, ¿no? Sordos, oyentes, personas ciegas, personas con discapacidad, comunidades indígenas, adultos mayores, niños, todos tenemos situaciones de salud mental, todos tenemos problemas, todos vivimos cosas diferentes o similares o iguales. Entonces creo que es importante también, y también te agradezco mucho, Bere, que hayas hecho este espacio porque nos permite compartir y en este caso nos permite también aprender de personas como Gaby, una persona sorda, ¿no? Creo que lo que compartió Gaby, inclusive yo que estaba a lo mejor interpretando, yo también aprendo de ella, yo también conozco un poquito más cómo son sus vivencias y eso para mí es muy enriquecedor. Entonces creo que pues también fomentar esos espacios y acudir a ellos, o sea, abrir los ojos de muchas formas, y en general creo que es el mensaje que yo daría. Sí, ojalá haya más espacios, ¿no? Para en un futuro de diferentes temas,
de discapacidad auditiva o también de otras discapacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Bere, y también muchas gracias, Pablo, por ayudarme a interpretar. Y también gracias por este espacio. Sí, igualmente para cerrar, pues igual, muchas gracias por la invitación, Bere. También felicidades por tu proyecto, vamos juntos. Ojalá en un futuro cuenta con eso, ¿no? Más colaboraciones con Apsis y pues en general, ¿no? Muchas felicidades por esta iniciativa y por tu interés tan genuino de compartir. Creo que eso siempre es muy valioso y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, son bienvenidos otra vez a este podcast. Muchas gracias a Gaby por su tiempo, también a Paulo por compartirnos de este proyecto. Como siempre, a quienes nos escuchan o nos están viendo, les invitamos a seguir caminando juntos en esta búsqueda por promover la salud mental y la inclusión en todas sus formas. Y recuerden que pueden encontrar un nuevo episodio de este podcast todos los jueves y esperamos que este espacio les haya sido de utilidad, que hayan aprendido y también desaprendido y nos vemos la próxima semana.